¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En este primer video vinculado a los contenidos vamos a hacer una introducción al concepto de ideología en Marx y Engels. Fundamentalmente, bueno, tomando distintos textos de Marx, vamos a ir a repasarlos brevemente eh, como material que acompañe a sus lecturas en la maestría. Eh, pero bueno, como primera observación, digamos, podríamos pensar que una de las primeras apariciones del término ideología, del término ideología en Marx, está ligado a la crítica a la filosofía idealista, ¿no? El idealismo expresó el intento de explicar la realidad eh, a partir del desenvolvimiento de las ideas. Es como que el meollo, digamos, de las críticas de Marx podríamos resumirla en estas posiciones, ¿no? Por un lado, según Marx, en el idealismo las ideas cobran realidad, adquieren una entidad propia e independiente y por lo tanto, dice Marx, se produce una cosificación de las ideas. Como segunda cuestión, desde la filosofía idealista, ¿sí? El desarrollo histórico y social va a ser explicado justamente por el desarrollo de las ideas, ¿no? A partir de ese proceso de cosificación. Y esta explicación, que para Marx va a ser una pseudo-explicación, encubre el ser del hombre o su verdadero ser, ¿no? Que es que al presentar un producto del hombre como si fuera su productor, se oculta el sujeto concreto bajo una abstracción, es decir, las ideas aparecen produciendo a los sujetos y no los sujetos produciendo las ideas, ¿no? Esta manera de ver las cosas y estilo de pensar, en la crítica que hace Marx y que va a hacer Engels también, la van a relacionar, por ejemplo, con la religión. En este punto, Marx y Engels siguen la interpretación de la religión que hace Feuerbach, ¿no? Según él, Feuerbach, los dioses son una proyección de las características esenciales de los sujetos. Entonces, una vez que el sujeto proyecta su ser fuera de él, se somete a dicha proyección, ¿no? Entonces, fíjense el proceso, ¿no? Su producto se convierte en su amo y productor, ¿no? Es decir, el sujeto olvida que produjo una imagen y luego se somete a ella, ¿no? En ambos casos se dota de una identidad independiente a un producto de la actividad humana, ¿sí? Y se ve el mundo y al sujeto en él como un producto de esa entidad, ¿sí? Como un resultado de esa entidad. Entonces, desde esta perspectiva, la crítica a la religión tiene que ver con una crítica a un modo de ver las relaciones entre el sujeto y el mundo, ¿no? Que está supuesta en la religiosidad, en el cristianismo, como en muchas otras corrientes filosóficas, ¿no? Entonces, desde acá es entendible que Marx, por ejemplo, en eh, la crítica a la filosofía del derecho de Hegel diga que la crítica a la religión es el supuesto de toda crítica. ¿Por qué? Porque en efecto el fundamento de la crítica a la religión es que es el sujeto el que hace la religión y no la religión la que hace al sujeto, ¿sí? Entonces, de forma análoga, el fundamento de la crítica a la filosofía idealista, que en este caso podríamos pensar fundamentalmente en Hegel, la crítica que hace Marx, es el sujeto hace las ideas no hacen al sujeto. Entonces, tanto la religión como la filosofía idealista van a tener en su base como el mismo proceder, ¿sí? El sujeto en sociedad se ve como criatura de sus propias ideas, fantasías y creencias, ¿sí? Entonces, en ambas doctrinas se oculta la condición real del sujeto bajo una idea abstracta, ¿sí? Que se proyecta, que el mismo sujeto proyecta, ¿no? Entonces, así como Marx observa en la religión y en la filosofía ese modo de pensar, luego lo va a observar en la economía política. Y acá va a estar discutiendo con otro filósofo, con un filósofo francés, con Proudhon, que va a decir, bueno, en la miseria de la filosofía, dice Marx, bueno, lo que Hegel hacía con las ideas, en general lo hace Proudhon con las categorías económicas. Las comprende a las categorías como ideas eternas que preexisten a los sujetos, ¿no? Al contrario, va a decir Marx, las categorías económicas
solo son una expresión teórica o una abstracción de relaciones sociales, ¿sí? Las concepciones o las conceptualizaciones que hacemos tienen que ver con una realidad, con un referente empírico, ¿sí? Entonces se transforman las relaciones sociales o las dinámicas sociales tienen que ver o impactan en las conceptualizaciones, ¿sí? Entonces Marx, como otros y otras filósofas contemporáneas, de algún modo trataban de liberar a los sujetos del dominio alienante de estas ideas cosificadas y tratar de recuperar esta condición del sujeto como libre productor de sus propias creencias, ¿no? Entonces, de algún modo, en, en la ideología alemana, Marx va a decir, bueno, los sujetos siempre se han hecho representaciones falsas sobre lo que ellos mismos son, ¿no? Sobre lo que son y lo que deben ser. Entonces, dirigieron u orientan, digamos, sus relaciones eh, por sus representaciones respecto a Dios, ¿no? Pero la clave que de Marx y Engels dice, los productos de sus mentes rebasaron a su propia mente, es decir, ante sus creaciones, los sujetos como creadores se arrodillaron, ¿no? Entonces hay que liberarlos de esas quimeras mentales, de esas ideas, de esos dogmas, y liberarlos de ese yugo, ¿no? Del cual están presos. Entonces, tenemos un punto que si bien la crítica a las ideas es clave, es una de las raíces del problema, no es suficiente para la transformación de las conciencias, para la transformación de las ideas, para que se produzca para que se desaparezca esta enajenación o esta alienación en la religiosidad, no basta con cambiar las mentes, porque eso estaríamos todavía en el plano del idealismo. Hay que transformar a los sujetos mismos y a las relaciones concretas en las cuales la experiencia de estos sujetos se desarrolla. Entonces, en la medida en que la filosofía o el pensamiento social restringe al sujeto a algo abstracto, construido por sus procesos conscientes, y piensa en su transformación, va a depender cada vez más de que, creyendo de que se produzcan cambios mentales, se va a producir cambios en la realidad. No, cambiando la mente no cambia la realidad. Eso es reproducir el mismo posicionamiento idealista y religioso, ¿no? Uno haciendo fuerza con su imaginación no va a transformar la realidad, tiene que transformar las relaciones sociales. Entonces, a esa mentalidad, a ese estilo de pensamiento que se posiciona en explicar la realidad a partir de las ideas y no desde los procesos sociales concretos, Marx lo va a denominar ideología. Y la crítica a la ideología va a consistir básicamente en mostrar que esas concepciones sobre lo religioso, sobre lo filosófico, sobre lo jurídico, sobre lo económico, se levantan sobre una creencia que podríamos decir que es falsa. Digamos. En Marx la ideología es una creencia injustificada, ¿sí? Una creencia que no tiene que ver con aquello a lo que hace referencia, ¿sí? Que está injustificada o que es falsa, ¿no? Para juzgar que una creencia es injustificada, hay que comprobar que no se corresponde con la realidad. Entonces, frente a la sustantivación de las entidades mentales que convierte a los sujetos en algo independiente y autosuficiente, Marx va a decir una idea que es clave, ¿no? No es la conciencia la que determina la vida, sino que es la vida la que determina la conciencia. Entonces, el presupuesto epistemológico es que los sujetos se encuentran inmersos en ciertos condicionamientos que son independientes a su voluntad, ¿no? No olvidemos estas ideas claves, ¿no? Que el sujeto hace la historia en condiciones que no elige, que son independientes de su voluntad. Entonces, un punto de vista contrario para conocer es el de no partir de lo que los sujetos dicen, se imaginan o se representan, sino de su experiencia concreta, de su vida, de su experiencia vital, ¿no? De su vida real. Entonces, para Marx, la filosofía idealista consideraba que había que liberar a los sujetos mediante la transformación de las conciencias. Pero con eso no basta. La verdadera liberación no se va a lograr a partir de la liberación de las ideas, sino con el cambio de las condiciones sociales, ¿no? Entonces, eh,
en distintos trabajos, ideología va a designar también, digamos, una manera particular de ver el mundo y se la describe como una manera invertida, ¿no? Por lo tanto, falsa de la realidad. Entonces, la crítica a la ideología desde esta perspectiva no puede ser ella misma ideológica. Esto, desde esta, digamos, podríamos decir que esta mirada marxista o de Marx y de Engels supone la adopción de un punto de vista que es contrario a la ideología. Entonces, una crítica a la ideología tiene que partir desde un pensamiento crítico, desde un pensamiento teórico y desde un saber científico que critique estas falsas ideas sobre la realidad. Ahora bien, ahí tenemos un plano. ¿Cómo surge la ideología en la perspectiva marxista o para Marx y para Engels? Digamos, la condición de la aparición de la ideología tiene que ver con la división del trabajo, ¿sí? La división del trabajo se convierte realmente en una división en el momento en que se introduce una división entre la producción material y el trabajo intelectual, ¿no? De este modo ocurre que la conciencia, ¿no? Lo que se dice la subjetividad, puede realmente imaginar que es algo distinto a la subjetividad o a la conciencia de la práctica existente. Es decir, el modo de pensar ideológico produce conceptos que responden a ciertas relaciones sociales que son condicionadas históricamente, pero que son validadas como universales y eternas. ¿Sí? Eh, Algo que es particular tiende a su universalización. Conceptos económicos, jurídicos y políticos sufren, va a decir Marx, esta transposición, ¿no? Podemos pensar ejemplos en la actualidad respecto al liberalismo, no sé, libertad, igualdad, voluntad, ¿no? Son aplicados al sujeto en general, ¿no? El liberalismo presenta estas ideas como valores abstractos, pero que son fundamentales supuestamente para todos los sujetos, pero ocurre que aquellos sujetos que pueden acceder a esas ideas y encarnarlas, no son todos los sujetos, sino solo aquellos que están o ocupan o tienen una posición social y económica específica. Entonces, la universalización de las ideas que corresponden a una situación histórica específica responden a los intereses de una clase. ¿Sí? Entonces Marx y Engels van a decir, toda nueva clase se va a ver como obligada a representar su interés como si fuera el interés de todos los miembros de la sociedad. Eh, es decir, es una clase que buscará dar forma de universalidad a sus ideas y buscará que sean únicas, racionales, universalmente válidas. Entonces, en este punto, en ese proceso en el cual o mediante el cual una idea o un conjunto de ideas de una clase se universalizan o buscan universalizarse, es en ese punto en el cual la ideología se convierte en un instrumento de dominio, porque son las aspiraciones declaradas de un partido corresponden a la representación que tiene de sí mismo, de sus intereses reales, y cumplen una función específica en lo que, por supuesto, Marx y Engels van a comprender, que es la lucha de clases. Entonces, la ideología de esta perspectiva favorece con el dominio de las ideas al dominio de una clase. ¿Sí? Al presentarse, insisto sobre este aspecto, como universalmente válida a todos los miembros de una sociedad, estos conceptos y valores que son propios de una clase buscan la adhesión general. Al adherirse a ellos todos los sujetos, acaban aceptando el punto de vista de la clase que busca dominar y dirigen, podríamos decir, sus prácticas, sus ideas, sus vivencias, sus conductas en función de esos intereses y se someten, de este modo, a estas creencias que van a favorecer y expresar los intereses de una clase. Entonces, el sujeto cree obedecer en su comportamiento a ideas colectivas, pero sin saberlo está obedeciendo al dominio de una clase. Entonces, básicamente la ideología se va a explicar por el funcionamiento que cumple, o mejor dicho, cuál es su función social específica. Y su función especial específica, la de la ideología, es ser un instrumento de dominio. Es resultado de una necesidad social porque realiza una tarea indispensable para mantener las relaciones materiales existentes, ¿sí? Para mantener el dominio de clase y reproducir las condiciones sociales. Esto lo vamos a ver también con Althusser, ¿no? Eh, Desde esta perspectiva y a modo de cierre, si la concepción
ideológica sirve de instrumento de dominio de una clase, la crítica, que es el lugar de la crítica, ¿no? Las armas de la crítica contra esa concepción, va a servir como instrumento de liberación, ¿no? Quitar ese velo, hacer esa crítica. Entonces, así como la reflexión filosófica y científica, podríamos decir que se plantea como, o busca disolver, ¿no? Las ideas que son engañosas, ¿no? De la realidad, la clase trabajadora tiene por misión destruir el dominio de la clase que engaña permanentemente a las mayorías, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lugar del conocimiento acá? Y revelar esa falsa generalización de la clase dominante y mostrar, digamos, el condicionamiento histórico de ese pensamiento y de ese modo elaborar una práctica o una praxis transformadora y que el conocimiento sea una parte estratégica de una acción liberadora y revolucionaria. Entonces, ¿no? De este modo, digamos, cerramos una breve introducción al lugar de la ideología en Marx y Engels y también cuál es el lugar del conocimiento en ese proceso. Bueno, la seguimos en nuestros encuentros.